Pasamos entonces al servicio de la tarde de hoy, al mensaje de hoy, que hemos titulado Siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Una gran pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? O nos hacemos muchas veces en cualquier momento de nuestras vidas, y debemos hacerlas con frecuencia realmente. Porque si una cosa debemos estar ocupados todos los días es en todo tiempo buscando sabiduría, buscando la sabiduría de Dios, buscando la dirección de Dios. ¿Y cómo sería respuesta a qué pregunta? A esta sencilla pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Qué gran pregunta que hizo el apóstol Pablo en camino a Damasco cuando se le apareció Jesús y Pablo cayó del caballo, y lo primero que dijo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso debe ser la pregunta que tú y yo constantemente debemos estar haciendo. Señor, ante esta situación, ante este problema, ante esta cuestión, ¿qué quieres que yo haga? Constantemente. La palabra es clara, nos dice en Santiago 1:5, si tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos da a todos sabiduría, así que lo que tenemos que hacer es buscarla, pedirla constantemente. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres para mi vida? Señor, ¿qué quieres con esta situación que estoy atravesando? Entonces la palabra de Dios que hemos tomado acá en Colosenses capítulo 1 es una oración que el apóstol Pablo hace por las personas de Colosas, por los cristianos de Colosas, también por ti, por mí. También te animo a que la pongas y la hagas tuya, que sea esta oración una forma de oración típica y, digamos, diaria, digamos que sea permanente en tu vida, la forma de orar. Cuando oramos la Escritura, oramos la palabra de Dios. No es pedir nomás a Dios: dame un carro nuevo, una casa nueva, y todo eso está bien, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere cosas más grandes y mejores para ti y para mí. ¿Y cómo lo logramos? Orando la palabra de Dios. Este versículo 9, es una gran oración del 9 al 14, pero el versículo 9 comienza diciendo lo siguiente. Dice Pablo, Colosenses 9, así que desde que supimos de ustedes, y es curioso porque Pablo no había ido a Colosas, no conocía a estos hermanos, sí sabía de ellos, pero no había estado en ese lugar todavía. Y desde la cárcel escribe, dice: yo desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, sino dejamos de orar por vosotros. Le pedimos a Dios, miren qué pide Pablo, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano, porque sabemos que hará la obra para la cual tú la vas a enviar, Señor, que no regresará vacía, sino que tú harás con ella, Señor, lo que ya te has preparado y predestinado para cada corazón que la va a escuchar, que la pueda poner lo pueda atesorar y lo pueda poner por práctica para beneficio del que lo escucha, pero especialmente para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta porción bíblica nos habla acerca de, dice Pablo: yo no he dejado de orar por vosotros porque quiero que ustedes conozcan, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces Dios tiene una voluntad para ti y para mí. Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios quiere siempre algo para ti y para mí. Y recuerda que su voluntad, como es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando Dios quiere algo para ti, tú tienes que saber que Dios quiere algo que es bueno, que es perfecto y que es agradable. Así que no tengas miedo en conocer la voluntad de Dios. A veces la gente dice: bueno, yo no puedo pedirle a Dios que me muestre su voluntad porque tal vez me va a mandar al África como misionero. Bueno, si esa es la voluntad de Dios para ti, creo que te va mejor allá que no donde estás. No queremos salir del lugar de confort, donde estamos bien, donde nos sentimos contentos, donde estamos haciendo la voluntad de Dios aparentemente muchas veces, pero Dios nos quiere mover. Como cuando el águila ya tiene sus aguiluchos que están listos para volar, que ellos estaban contentos allá arriba en la roca, metidos en su nido, bien acotejadito con plumas y bien cómodo. Pero el águila, que ya sabe que le toca salirse del nido, que le dice: ¿sabes qué? Poquito a poco comienza a quitarle un poco de las plumas y dejarle que esas espinas comiencen a pinchar al aguilucho para que se sienta incómodo. Ya no estoy a gusto aquí, como que ya es hora de moverse. Y eso que Dios muchas veces nos hace, nos quita la paz, nos inquieta, nos incomoda muchas veces, y es que mostrándote que ya es hora de que te salgas del lugar que estás para llevarte a un sitio diferente, porque tiene algo bueno siempre en mente para ti.
La búsqueda de la voluntad de Dios es algo que tú y yo debemos estar desarrollando constantemente, es discernimiento, es diferenciar cómo es que buscar la manera de interpretar los tiempos, las sazones, qué Dios está haciendo alrededor tuyo, alrededor mío, por qué Dios manda estas cosas, por qué Dios me inquieta de esta manera, por qué Dios cambia las circunstancias, por qué Dios hace esto, por qué hace Dios. Lo que hace Dios es curioso, que te debe estar consciente de que Dios está en control y está haciendo algo en su vida. Usted está listo para escuchar la voz de Dios, listo para irse en oración, es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué me estás mostrando? Señor, ¿qué estás queriéndome decir? No te escucho bien. Bueno, lee la palabra. La voluntad de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Dónde conocer la voluntad de Dios? Abra la Biblia y Dios te va a hablar. Muchas veces la gente dice, yo no he escuchado a Dios hablarme audiblemente, así como hablamos nosotros. John Piper decía algo muy sencillo: el día que usted quiera oír a Dios hablando, haga lo siguiente, abra la Biblia y léala en voz alta. Y está escuchando a Dios. Es la voz de Dios. Escuche a Dios. Así que Pablo nos está diciendo una vez más acá en Colosenses 1:9, yo pido a mi Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra oración, por nosotros mismos, por nuestra familia, por la iglesia, por cada persona que usted quiera orar por alguien. Ore, Señor, llénalo del conocimiento de tu voluntad, porque andamos perdidos, andamos locos por ahí sin saber qué estamos queriendo hacer, sin saber qué dirección tomar. Es una oración buena que Dios responde, pues conforme a su voluntad. Dios quiere que seamos llenos de conocimiento de su voluntad. ¿De qué plan tiene Dios para ti? ¿Qué quiere Dios hacer con tu vida en el día de hoy? ¿Qué quiere Dios que tú hagas mañana? ¿Qué quiere Dios que tú hagas en el lugar donde estás, en el vecindario, con tu familia, con tus hijos? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Esa es la pregunta que tú y yo estamos haciendo constantemente. Busquemos la voluntad de Dios. Y Dios nos va a conceder, aún juntamente con eso, sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cómo puedo saber yo la voluntad de Dios para mi vida? Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ya te dije, la palabra de Dios es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que leerla, tienes que sumergirte en ella y vas a ir descubriendo. Lo curioso del caso es que Dios es tan grande que es imposible que tú y yo podamos entenderlo. Por eso dice Pablo que su grandeza, su inteligencia es inescrutable, no se puede escudriñar del todo. ¿Te imaginas que lo que Dios sabe, yo miraba el otro día, analizaba y decía, wow, ¿cómo es que se sentiría quizás Daniel en el tiempo que Dios le dijo, le reveló a él, de que en el futuro la ciencia se iba a multiplicar? Tal vez no tenía idea de lo que era eso, tal vez sí, tenía un hombre bien inteligente. Pero tú y yo que hemos visto pasar el tiempo rápidamente de aquellos teléfonos, por ejemplo, públicos, que tú andas con un puñado de moneda en el bolsillo, ves dónde consigues un teléfono para poder llamar a alguien, a que hoy tienes un teléfono celular, que hoy te hace todas las maravillas que hace un celular, esto. Se ha movido extraordinariamente la ciencia. De lo que antes hacía uno de cualquier análisis de sangre, a que hoy tú lo haces hasta por los mismos teléfonos, tú puedes saber muchas cosas, si tienes arritmia cardíaca, lo que sea. Es increíble cómo la ciencia se ha multiplicado tanto, y yo digo, Dios está fuera de serie, es una cosa que no, en el ser humano no cabe, y uno quiere conocer todo lo que decía para mi vida, pero no todo puede saberlo. Si Dios te dice a ti desde temprano que hoy iba a estar acá sentado en la banca escuchando a Dios, tú no vas a creer esas cosas, pero Dios no puede. Dios tiene muchísimas cosas que darnos, pero no quiere revelarlo todo de un momento, porque no es posible que tú y yo podamos entenderlo o atesorar todo eso. Dios nos va dando un día a la vez. Eso es una de las cosas que Dios hace, nos va dando un día a la vez. Es como un minero. El minero llega abajo a la mina y no va a ver el final de la mina. No, va con una lámpara y eso va que le alcance quizás un par de metros, y lo que va a ver en toda esa oscuridad son un par de metros. Tiene que avanzar por fe, 2 metros. Cuando llega ahí, 2 metros más puede ver, 2 metros más puede ver. Y así que va uno, un día a la vez con Dios. Revélame, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Hoy. Por eso Jesús decía, cuando oremos, pidámosle a Dios el pan nuestro para cada día, su voluntad para hoy. Mañana te revelará lo de mañana, pasado lo de pasado. Y así, un día a la vez con Cristo es que debemos ir viviendo. Además de eso, Dios nos revela todas las cosas que Él sabe en la Biblia. No, Él nos da en la Biblia lo que Él quiere que tú y yo sepamos. No tiene que ser todo, sencillamente lo que tú tienes que saber para conocer a Dios. Que en una sola palabra es eso. Si tú vas a consolidar la voluntad de Dios para tu vida, es muy sencilla. Dios quiere que tú le conozcas a Él.
Él te creó para que tú le conozcas a Él. Segundo, para que tú lo des a conocer a los demás. Si tú haces eso, estás haciendo la voluntad de Dios. Lo demás, poco a poco te lo va a ir revelando. Recuerde que él dice claramente cómo es su voluntad. Su voluntad es agradable, es perfecta y es buena. Romanos 12:2 nos habla de eso, ¿verdad? Dice, no te conformes. ¿Cómo quieres conocer la voluntad de Dios? Primero, tienes que estar metido en la Biblia. No puedes conformarte a este mundo. Este mundo te da unas instrucciones que no son verdaderas, no son mezcladas, son filosofías mezcladas de hombres y tradiciones que no lo que hacen es llevarte lejos de Dios. No te dejes conformar por este mundo, no te pegues a las cosas de este mundo, no te dejes moldear por este mundo, sino que métete con Dios y que Dios te vaya renovando tu mente y entonces vas a poder entender cómo es la voluntad de Dios, que como dice acá, es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando tú sirves a Dios, la voluntad de Dios es que tú sirviendo a Dios, lo hagas como para Dios, no para los hombres. En Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, no que la gente vea, lo que Dios hizo fulano, no, eso no importa. Lo importante es que tú lo hagas como para Cristo y no para los hombres. Siempre preguntándote, ¿qué quiere Dios que yo haga? Hacer la voluntad de Dios para Dios, no para los hombres. ¿Cómo lo conozco? Metiéndome en la Escritura con el Señor. Siendo renovado cada día con su palabra, de esa manera yo puedo entonces ir conociendo cuál es su voluntad para mí. Y que de seguro que esa voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Es cierto que los días son malos. Es cierto que hay mucha turbulencia. Es cierto que hay mucha incomodidad. Pero Dios nos manda y nos dice acá en Efesios, capítulo 5, versículos 15-17, que andemos como sabios. Tú y yo tenemos que andar como Cristo quiere que caminemos como sabios y no como necios. ¿Cuál es el necio? El que dice en su corazón, no hay Dios. Dice Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y usted no puede vivir como si no hubiera Dios. Tiene que vivir como que sí hay un Dios. Dios que te ama, un Dios que te bendice, un Dios que te cuida, te sustenta, y un Dios a quien tú tienes que darle cuentas un día cuando termines toda tu carrera en este mundo. Si tú vives como un necio, como que no, todo está bien, no hay problema, yo hago lo que me gusta, lo que me interese, y no importa, cuando me muera todo se acabó, y crees que no tienes que dar cuentas a Dios. Vives neciamente porque entonces malgastas tu tiempo ahora, y cuando estés frente a Dios, te va a enviar al infierno. Se pierde 2 veces. Tú debes vivir como sabio. El sabio, como decía Moisés en su Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días de manera que podamos añadir a nuestros días sabiduría. Qué importante que Moisés decía, 70 años vive la gente, 80 que más vive, con todos dolores y problemas. Ese no es el punto. Señor, dame sabiduría, que es lo que yo quiero. Y eso que debe ser tú. Que los días que pasen, sea que usted siga creciendo en sabiduría. Salomón fue inteligente cuando pidió a Dios, que le dijo, dame algo, ¿qué quieres que te dé? Le dijo Dios y le pidió sabiduría. Fue inteligente, pidió lo más importante, sabiduría. En su proverbio le explica después, ante todo adquiere sabiduría, no te apartes de eso, crece en sabiduría. Es importante, la sabiduría que te interesa a ti, te ayuda a diferenciar lo bueno de lo mejor. Que lo bueno y lo malo es fácil de diferenciarlo. Pero tienes que saber diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Y ahí es donde viene la sabiduría. Los tiempos son malos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo, aprovecharlo. Porque bien decía Moisés también ahí en el Salmo 90, y también Pedro lo corrobora, un día para ti como 1000 años, 1000 años como un día. Así que el tiempo corre rápido. Usted mira para atrás y se da cuenta que ayer mismo, hace par de días atrás, septiembre 11, decían, wow, septiembre 11. Las torres gemelas cayeron. Yo me acuerdo, estaba trabajando todavía, entraba yo ese día al hospital y miré las torres y dice, ahí el terrorismo detrás. Me acuerdo fuera mismo, entrando al hospital a 6:00 de la mañana. Y me acuerdo tan fresco como si fuera ahorita. Y cuando me ponen a sacar el puente, digo, wow, 2020, eso fue 2001, 19 años, una vida entera. Ha pasado así. El tiempo va a la semilla. Hay que aprovechar el tiempo que se va rapidito. Tú miras atrás, cualquier evento en tu vida, quizás cuando estabas en la escuela, cualquier cosa, y sacas la cuenta ahora y se fue. Cada vez que veo a algún muchacho, algunos de mis pacientes que su fecha de nacimiento es 90, que yo escribo 90, si voy a África, 90, estuve en África 90. Eso fue ayer. Y son ya casi, 30 años que estuve en África. Y digo, wow, y todavía tengo mi corazón como si fuera ayer. Y el tiempo vuela así de rápido. Increíble. Hay que aprovechar el tiempo, hermano, porque los días son malos, se van rapidito. Tenemos que aprovechar el tiempo y ser sabios en lo que hacemos. ¿Cómo entender la voluntad de Dios?
Lo vuelvo a repetir acá, 5 y 17 de Efesios. Por tanto, no seáis necios, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo por eso nos decía a los colosenses, hermano, yo oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es importante para ti y para mí que seamos llenos de ese conocimiento, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios con mi familia? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué hacer? ¿O qué es la voluntad de Dios? La pregunta que muchos nos hacemos. Primero, ¿dónde encontrarla? En la Biblia, no hay de otra. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Ya sabes, es buena, es perfecta, es agradable. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es lo que Dios quiere que tú hagas en el momento que es determinado. Es decir, el éxito se considera que es sencillamente hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Sencillo. No hay de otra. ¿Okay? ¿Y qué es la voluntad de Dios? Hacer lo que Dios dice. No es que yo creía ni yo pensaba. ¿Qué dice Dios en su palabra? Tú lo lees. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Y qué tienes que hacer tú? Obedecerla. Eso es hacer la voluntad de Dios. No es imaginártelo, no es pensar, no es inventar la rueda. Ya está todo inventado, ya Dios lo habló, ya Dios lo dijo. Usted lo escucha, Dios habla, usted escucha y luego ejecuta. Eso es hacer la voluntad de Dios. Está claro que no todo lo que Dios sabe es lo que usted tiene que saber. No, hay dos cosas con esto. Una, primero, las cosas que son reveladas, las que están en la Biblia, son para ti y para mí. Lo que está oculto, lo que tú no conoces, eso es de Dios. No te preocupes por eso. Deuteronomio 29 es claro. Las cosas secretas pertenecen al Señor, a Jehová. Las reveladas, las que ya Él te reveló en la palabra de Dios, son para ti y para mí hacerlas. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, bueno, porque no sé qué dice la Biblia acerca de esto, acerca de lo otro. Es cierto, hay muchas cosas que están ya reveladas, están listas, están plenas, están ahí fácil de entender en la palabra de Dios. Algunas de ellas vamos a ver ahora. Pero hay otras tantas que no están. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿A qué universidad voy a ir? No, eso no está escrito. Pero tienes que buscarlo en ayuno, en la dirección del Señor, ver. Y lo que tienes que basarte es en principios que tiene la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, a veces decía, cosa que me trajo problema a mí inicialmente la palabra de Dios cuando yo comenzaba con el Señor. Y escuchaba aquel término que decía, porque más fácil es entrar un camello por hueco una aguja que un rico el reino de los cielos. Yo podía pensar, un camello, hueco una aguja, no entendía, no conocía, pensé en una aguja de coser, un camello por ahí, o sea, no entendía. Luego entendí, más tarde me enseñaron, pero ya ahora cuando estuve un poquito, ya el tiempo corre, 3 años hace ya, estuvimos en Tierra Santa, ahí entonces pudimos ver lo que eran las agujas en las paredes, no sé qué, eso cuánto, ya entendimos. Pero la idea es que si tú le explicas a una persona de aquel primer siglo, no veas novela, ¿qué es novela? Televisión, ¿qué es? Pues no va a entender, porque son cosas que son transculturales, que no son adecuadas a su tiempo, igual que me pasa a mí. Yo entendí ahora un camello y una aguja, que son cosas del primer siglo, pues no entendía. Hablarle a ellos de una televisión, hablarle a ellos de una novela, no va a entender. Entonces, para eso Dios no es específico, pero Dios nos da principios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para la gloria del Señor. Un principio. Bueno, ¿cómo aplico ese principio? Bueno, hermano, no dice la Biblia que no debes beber, no debes tomar alcohol, o no dice nada de la fiesta. Está bien, pero es un principio. ¿Tú crees que puedes ir a una fiesta, beber bebidas alcohólicas y hacerlo para la gloria de Dios y darle gracias a Dios por eso? No puedo hacerlo. Entonces, pues hay un principio. Aplica el principio. ¿Crees que debo casarme con fulano, con mengano? Pero ¿le puedes dar gloria a Dios por eso? Si no puedes darle gloria a Dios, si no puedes gracias a Dios por eso, si no puedes dar el nombre de Dios, no es la voluntad de Dios. Así hay principios que tú puedes aplicar a todas las cosas que no están plenamente escritas en la palabra de Dios. Pero hay muchas que sí están escritas y son fáciles de entender. Y es lo que pasa. Que no nos ponemos a preocuparnos de que cuál es la voluntad de Dios para esto y para lo otro. Cuando no somos capaces de poner en práctica lo que ya sabemos. Lo importante de la voluntad de Dios es que lo que ya Dios te dio y tú sabes y conoces, debes practicarlo, debes ser obediente a eso. No esperar a que, pero no entiendo. ¿Y qué va a pasar con aquellos que están en el África que no escucharon la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar con los que están en el Amazonas que no saben cómo va a hacer? Fíjate de eso, es un problema de Dios. Dios sabe cómo resolver ese problema. Tu problema es que si Él te dice que vayas al vecino y le hables de Dios, que si Él te dice que tú vayas y perdones al que está en enemistad contigo, que te dice que tú bendigas al que te maldice, lo que está escrito, hazlo. No te preocupes por las cosas que tú no puedes resolver, que están en las manos de Dios. Lo que no es
no está revelado, es de Dios. Lo que está revelado es para ti y para mí, y es para que lo obedezcamos ya. La voluntad de Dios está en muchos lugares ya establecido. Como les digo, no se trata de conocer más de la voluntad de Dios, se trata de poner en práctica lo que ya sabemos de Dios. Por ejemplo, Martin Jones decía lo siguiente: cualquiera que profesa amar a Dios, pero no produce obediencia, si tú conoces, tú amas a Dios, tú sabes lo que te dice, pero no obedeces a su palabra, eso no es verdadero amor, es un mero sentimentalismo. Si la medida de nuestro amor a Dios es nuestra obediencia. Amas a Dios, por eso Jesús decía: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces, no obedeces lo que yo te digo? Eso es sentimentalismo. La medida que tú eres un creyente verdadero, de que tú estás amando a Dios, es la obediencia. Lo miramos en 1 Juan, unas evidencias de creyentes de obediencia. La voluntad de Dios es explícita. Una de las cosas que ya Dios nos ha explicado, nos ha dado con claridad, luz verde, en que entendamos cuál es su voluntad. 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad de Dios. ¿Está mal eso? Él quiere que todos seamos salvos. Todo el mundo, toda persona que tú ves por ahí, ninguno está exento del amor de Dios. Todo el mundo merece ser salvo. Dios quiere que todos sean salvos. Que no todo el mundo va a venir, de acuerdo, pero Dios quiere que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, la salvación para todas las personas. Y conozcan su verdad. 1 Corintios 6:14, por ejemplo, somos templo de Dios viviente, ¿no? Nos habla acerca de unirnos en yugo desigual. Bueno, ¿qué tal si me caso con fulano, mengano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es clara en eso. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Usted es una persona que es creyente, y hemos visto, ¿no? Hay casos que, por ejemplo, vienen ya casados, personas que no, o bueno, en la iglesia se conoce a una muchacha cristiana, va y se empieza a dating, comienza a andar con una persona que no es creyente, y cree que sí, que va a conquistarlo, que va a convertirlo al cristianismo, y algunas veces pasa. Yo tengo una pareja, siempre hablo con orgullo de esa pareja que tenemos en Las Vegas cuando eran pastores allá, que sí, le fue bien. Y el muchacho incluso está todavía, ella está un poquito cargadita ahora, pero el muchacho todavía sigue dando bien ahí en el Señor. Está bien, los hay, pero corren un riesgo muchas veces de que, en vez de traerlo a la iglesia, lo que hace es que te arrastra al mundo, y lo hemos visto más de una vez. Pero eso ahí le dice: no te unas, es igual. Los dos creyentes tienen más chance de que sea uno no creyente y otro creyente pensando que lo va a convertir, muchas veces que lo hace que lo arrastran al mundo en lugar de que lo traigan a la iglesia. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tesalonicenses 4:3, 1 Tesalonicenses, la voluntad de Dios clara. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios conmigo? Que sea santo. ¿Qué quiere Dios conmigo? Que no me une yugo desigual. ¿Qué quiere Dios conmigo? Que busque y hable la verdad a las personas, que los lleve al conocimiento de la verdad, que los lleve a que sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, está claro, está escrito. Que nos apartemos de fornicación, está claro. Entonces, ¿por qué el varón va a estar en la iglesia practicando fornicación o la hermana en fornicación? No es la voluntad de Dios. Si no están casados, cásense, porque Dios quiere que sean santos. Y sus hijos que están en ese matrimonio puedan ser santos. Ve, la santificación es la voluntad de Dios. Entonces pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es clara, fácil de entender. Otra que es sencilla, 1 Tesalonicenses 5:18. Que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que seamos agradecidos. El creyente que no es agradecido no está viviendo la voluntad de Dios. Quiere Dios que seamos agradecidos, que vivamos en la voluntad de Dios. Amén. Otro aspecto interesante, 1 Pedro 2:15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta, tiempos son malos, vivir como dice el Señor, como sabios, no como necios. El tiempo que nos queda, que sabemos que es poco, que rápido se va a ir el tiempo que estamos viviendo, en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. Que no vivamos más el tiempo que nos queda en la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Sí, es tiempo de buscar más y más conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque ahí es que estamos correctamente. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermano y mi madre. ¿Se acuerdan del caso? Era cuando estaba Jesús ahí hablando con los discípulos y dice: maestro, está tu madre y tus hermanos
Dijo, no. El que hace la voluntad de Dios, que es obediente a mí, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Tremendo. Qué tan importante, qué tan valioso es hacer la voluntad de Dios. 22:14, y él dijo, y el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es bendición cuando haces la voluntad de Dios, vas a escuchar la voz de Dios. 1 Juan 2:17, el mundo pasa, mire bien, y los deseos también. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. ¿No quieres tú ser de esos que permanecen para siempre? Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Cuál es el final? La vida eterna. Y la voluntad de Dios es la santificación, el fruto, y el final es vida eterna. Amén. Una vez más, Pablo sigue diciendo, dice, yo oro por ustedes que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que les conceda además sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría, aquella que decíamos en Santiago, que tenga falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sabiduría, importante sabiduría que hace falta, porque sin ella no podemos entender o describir o entender o discernir entre lo bueno y lo mejor. Y conocimiento de Dios. ¿Okay? El versículo 10 dice lo siguiente, ¿por qué? Cuando tú conoces la voluntad de Dios, cuando tú te llenas de sabiduría en toda inteligencia espiritual, ¿qué va a pasar? El resultado lógico que se espera de esto, por eso Pablo sigue diciendo en esta misma oración, es para que podamos vivir de manera digna del Señor. ¿Cómo vivimos de manera digna del Señor? Agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos por su glorioso poder. ¡Qué bendición! Usted y yo aprendamos a orar por nosotros mismos, por nuestra familia, cualquier persona que usted quiera orar, ore la oración de Pablo, diga, Padre, yo quiero que esta persona sea lleno de conocimiento de voluntad tuya, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que pueda andar como es digno de ti, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, y entonces va a ser fortalecido en su hombre interior. El Espíritu Santo que mora en ti te fortalece. Recuerda que hablamos acerca de que el mundo hace presión sobre nosotros, pero tienes que estar fortalecido internamente para poder contrarrestar la fuerza que quiere moldearte, la fuerza del mundo que quiere moldearte. ¿Cómo lo logras? Siendo lleno del Espíritu Santo, siendo lleno de ese poder glorioso de Dios en nosotros, que nos fortalece y nos permite hacerle o contrarrestar la fuerza que quiere moldearnos de afuera. Si no estás viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, el mundo te va a moldear, te va a arrastrar, te va a llevar a la forma de ellos. Pero tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres agradar a Dios en todo, tú vas a estar dando fruto. Mismo Pedro decía que si tú estás añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento dominio propio, dice paciencia, amor fraternal, amor. Si tú haces todas estas cosas, no vas a estar sin fruto, no vas a estar ocioso, sino que va a estar creciendo. Dios quiere que estemos fructificando todo el tiempo, que estemos dando siempre evidencia de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa bondad, fe, mansedumbre, templanza, que haya fruto constantemente en nosotros, que haya constantemente esa fortaleza, que estemos pensando cómo agradar a Dios en todas las cosas que hacemos, para que entonces Dios sea glorificado. Entonces estamos viviendo en la voluntad de Dios. Y el versículo 11 dice así, el versículo 12, con gozo. Esto es parte también de la bendición de esta oración, porque tú estás viviendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, cuando tú andas conforme a lo que Él pide, cuando tú le agradas en todo, cuando tú estás creciendo en su conocimiento, tú vives con gozo, y el gozo es fortaleza también que te da, porque dice Jeremías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando tú vives con gozo, tú puedes lograr que no importa lo que venga a tu vida, tú puedes estar gozoso y contento, puedes estar descansando en las manos de Dios, de que Dios está en control, con gozo, dando gracias al Padre, que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz. Quiere decir que aparte de que tú estés fortalecido, aparte de que tengas gozo, tú seas también ¿qué? Agradecido. Miramos ahorita que Pablo decía en Tesalonicenses que ser agradecido es una parte de la voluntad de Dios. Entonces somos agradecidos, y te explica por qué debe estar agradecido con Dios.
Una de las cosas que tú estás agradecido con Dios es que Dios te ha hecho apto. Tú no te has ganado ser participante de la herencia de Dios. Pero Dios es quien te hizo apto. Dios es quien te ha permitido a ti la capacidad de ser partícipe de la herencia con todos los demás santos en luz. Eso no eres tú, no depende de ti. Entonces, por tanto, tienes que ser agradecido de que Dios te hizo, te capacitó para tú poder entrar en la herencia con todos los santos. O sea, agradecido por eso. Agradecido también porque Dios nos ha librado de la oscuridad, de la potestad de las tinieblas. Agradecido porque Dios me ha trasladado, porque todo depende de Dios, no es mío. Dios me hizo apto, Dios me ha librado, Dios me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos herencia. ¿Qué más encontramos? Encontramos que tenemos la redención. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha vuelto a comprar. Éramos de Él. Esto es algo curioso porque ser redimido es algo curioso porque tú y yo somos creación de Dios, ¿verdad? Dios nos creó. Y ahora viene y nos compra. ¿Cómo tú vas a comprar algo que es tuyo? Sobreentiende que no hace falta, ¿verdad? Si es tuyo, no más tienes que tomarlo. Sin embargo, Dios nos ha comprado para quitarnos de las manos de Satanás, que habíamos sido vendidos por causa del pecado. Nos ha comprado ahora, no con dinero, no con oro ni plata, dice Pedro, sino que nos ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo Cristo Jesús, para hacernos ahora otra vez suyo, lo que siempre hemos sido, hijos de Él. Somos ahora trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Y explíquese bien, por su sangre, no por oro y plata, redención que ha costado precio de sangre, lo cual incluye también el perdón de los pecados. ¿Cuánta bendición para que usted sea agradecido? ¿Estás agradecido, sí o no? ¿Estás agradecido que me ha trasladado a tinieblas a su luz? Me ha hecho apto para participar de la herencia con todos los santos. Me ha redimido, me ha comprado, me ha hecho su hijo, me ha hecho heredero. Ya no soy esclavo, sino heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Y más que todo, tenemos redención y el perdón de los pecados. La gente anda por ahí con una carga extraordinaria, y vemos ahorita en la escuela dominical, irremediablemente perdidos por no tener resuelto su problema. ¿Cuál es el problema mayor del ser humano? No es la pandemia, el problema mayor del ser humano es el pecado. Por en cuanto el hombre no sea libre del pecado, como veamos ahorita en el video, sigue viviendo irremediablemente perdido. Pero Cristo pagó la culpa tuya y mía. Él vino y nos compró, nos redimió, y Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz del reino de su amado Hijo. Eso nos debe dar agradecimiento, eso nos debe dar gozo, nos debe mantener contentos, agradecidos con Dios, y nos debe llevar a una vida de querer siempre agradar a Dios en todas las cosas que hagamos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos capaces de decir, Señor, como Jesús ahí en la cruz del Calvario, cuando llegó al punto de tener que dar su vida, y Él dijo, si quieres, pásame esta copa, así, ¿okay? No se trata de hacer mi voluntad, sino la de Dios. Siempre el dilema es este, que yo quiero hacer tal cosa, pero pregúntese siempre, ¿qué quiere Dios que yo haga? Yo quiero esto, me gustaría tal cosa, pero ¿qué quiere Dios que yo haga? Esa es la idea que tú y yo debemos estar siempre buscar la voluntad de Dios. Es el debate constante y continuo, mi voluntad o la voluntad de Dios. Jesús decía allí en el huerto de Getsemaní, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, si tú quieres, pero que esa es la diferencia, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Será esa tu oración? Con tu Padre delante de Dios, Señor, yo quiero esto, mostrar tal cosa, pero Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Cada vez que buscamos la voluntad de Dios, cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que queremos agradarle a Él y no a nosotros, cada vez que queremos exaltar a Cristo, magnificar a Cristo, entonces estaremos conociendo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. No andemos más como necios, sino como sabios. Este gran predicador J.I. Parker decía, nuestra vocación más alta y privilegiada es hacer la voluntad de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. El verdadero éxito se trata de hacer la voluntad de Dios.
no otra cosa. Pero hacerla por el poder de Dios y hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Recuerde la palabra tan sobria que Jesús nos dice al final de su sermón del monte, en capítulo 7 de Mateo. Después que habla de todas las cosas que habló, gran sermón, bienaventuranzas, se habló del ayuno, del divorcio, de cuánta cosa. Y al final dice, todo aquel que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre semejante, será un hombre sabio. ¿Se acuerdan? Pero en esta porción interesante, antes de entrar ahí, dice el 21, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que para entrar al cielo, sencillamente hay que hacer la voluntad de Dios. Esa es la manera de Dios, exaltando a Dios y como Dios manda. Así que por tanto es importante que tú y yo conozcamos cuál es la voluntad de Dios, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo venga a conocer la verdad, que todo el mundo sea capaz de hacer lo que la Biblia nos enseña. Cuando Cristo nos llama, seguidme y los voy a enseñar a ser mansos y humildes de corazón. Cuando Pablo habla acerca de los deberes cristianos, bendice a lo que te maldice, no te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. En lo que depende de ti, estar en paz con todos los demás. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Todas las cosas que Dios te va mostrando en su palabra, que están escritas, están plenamente visibles y fáciles de hacer, hágalo. Lo que nos corresponde es obediencia, es poner en práctica lo que ya sabemos. Y poco a poco Dios nos va a ir dando más y más y más de su voluntad, siempre estemos disponibles y dispuestos a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hacer su voluntad en la fuerza de Dios y para su gloria es lo que hace la diferencia en el conocimiento de su voluntad. Y Dios entonces nos hará sabiduría, conocimiento, nos hará su fortaleza, de su gozo, de su agradecimiento, para que podamos vivir en la voluntad del Señor. Así que, recuerde que Pablo oraba, pedimos que Dios les haga conocer, los llene plenamente de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Rogamos, Padre, que tu palabra no quede en el vacío, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Que tú nos ayudes a poner por obra tu voluntad. Tu voluntad es la que da gozo, tu voluntad es la que nos fortalece, tu voluntad es la que nos llena, nos guía y nos hace pleno. En tu nombre, Jesús, porque decir Señor, Señor y no hacer tu voluntad no nos permite entrar al cielo. Pero cuando hacemos tu voluntad sabemos que tú nos dirás, bien hecho, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús oramos para que tu palabra pueda calar en nuestros corazones y pueda llegar fondo, Señor, en nosotros y motivarnos a hacer tu voluntad y ser agradecidos, dándote gracias, Señor amado, porque tú nos has hecho aptos para participar de la herencia con todos los santos en luz. Porque tú, Señor, nos has trasladado a tinieblas a tu luz admirable. Nos has dado, Señor, la capacidad de poder ahora ser redimidos, comprados, completamente entregados a ti. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús.